Entonces, partiendo de estos conceptos, podemos decir que se puede producir un conflicto intersubjetivo, como lo dice la fotocopia cuando ustedes lo lean. Ese conflicto intersubjetivo implica un conflicto interparte, es decir, entre personas humanas que muchas veces no se puede superar de una manera privada y tenemos que recurrir al órgano judicial para obtener un pronunciamiento que sea congruente, que sea legal, que sea justo y principalmente que sea imparcial de parte de la autoridad jurisdiccional, que en este caso vendría siendo el juez. Entonces, partimos de que la persona, para no escribir hombre, vamos a poner la persona humana, es un ser social por naturaleza, que necesita interactuar para crecer, interactuar de otras personas, por más mínimo que sea, debe tenerlo. Si no, estamos hablando de una patología, ¿no?, que estudian los profesionales especializados en la materia cuando se trata de casos de Asperger, y etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta eso es una nota de la personalidad que nada tiene que ver con lo que es básico. Necesita de otras personas, pero ¿qué puede suceder acá? Puede levantarse un conflicto y no se puede superar por medios pacíficos. Medios pacíficos. Entonces, el Estado del cual la persona forma parte nos proporciona una herramienta para acudir y obtener una resolución justa, equitativa, legal, congruente y principalmente imparcial. Cuando hablamos de imparcialidad, nos referimos a que la autoridad jurisdiccional o el juez no puede estar a favor en lo personal o desde lo personal de ninguna de las partes, ¿sí? Por eso es que debe de sentenciar conforme a derecho y conforme las partes hayan presentado sus respectivas pruebas. Entonces voy a poner acá juez. Porque en estados evolutivos primarios la manera de resolver los conflictos era a través de la violencia física. Pero nosotros hemos delegado esa violencia física que nos caracteriza como seres animales, en este caso, la hemos delegado en el Estado. Y el Estado, como contrapartida, nos da la posibilidad de acudir a un órgano judicial en búsqueda de esa justicia que necesitamos, porque absolutamente todo necesita de un equilibrio, tanto en la vida de la persona como en este tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque cuando se comete una injusticia con una persona y esa injusticia queda ahí atrapada,
pues la persona no va a crecer, no va a adelantar. Tarde o temprano va a estallar esta persona o ese grupo de personas ante la falta de una respuesta. La falta de una respuesta, en este caso, sería dado por la inacción de la persona. Entonces, por eso es importante que usemos todas las instituciones que el Estado nos proporciona. Todos los caminos posibles los tenemos que usar para resolver el conflicto. Entonces, el proceso, visto de esta manera, puede ser entendido en un sentido público o en un sentido privado. Ya vamos a ir a la definición final. En un sentido público, como les decía, como la garantía que el Estado, por supuesto avalado por la ley, un Estado de derecho en el cual gobiernan las leyes, el Estado le otorga a los ciudadanos para que acudan o para acudir a solucionar sus conflictos de una manera pacífica. Voy a poner esto de pacífico entre comillas. Es decir, le hemos delegado esa fuerza privada a cambio de que de una autoridad jurisdiccional que pueda resolver este conflicto. Y desde un punto de vista privado, es una garantía dada por el Estado a todo ciudadano. Artículo que lo tenemos más o mejor expresado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y concordantes de las constituciones provinciales. Recordemos el sistema federal que tenemos de gobierno. Entonces, el público es, de alguna manera, la herramienta que está compuesta por normas de carácter técnica o formales y que quedan condensadas en un código procesal civil, por ejemplo, que va a contener normas formales o técnicas, que son esas herramientas y esos pasos que tenemos que cumplir cuando iniciamos una demanda en búsqueda de un pronunciamiento judicial. Y por supuesto, desde un punto de vista privado, que es una garantía que todo individuo tiene, que en principio sería la inviolabilidad de la defensa en juicio. Tiene que ver con ese principio, que tiene quizás a lo mejor más resonancia lingüística en sede penal. ¿Vieron cuando se dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que antes de condenar a una persona debe ser sometida al debido proceso? Pero esto también se puede trasladar a la sede civil, donde una persona va y reclama por un medio pacífico, utilizando al órgano jurisdiccional, o sea, a los juzgados, a los tribunales, en definitiva el juez como operador judicial que va a resolver este conflicto, está haciendo uso de esta garantía. Está haciendo uso de la garantía que la propia Constitución reconoce. Puede ser en sede civil que queramos o que querramos una indemnización de daños y perjuicios, por ejemplo, por un delito de daño o por cualquier otra acción civil que merezca una pena pecuniaria, es decir, que la podamos convertir en dinero, es decir, que tenga un valor económico. Entonces,
¿cómo definiríamos finalmente el proceso? Es un medio pacífico de solución, ya lo voy a escribir acá, es un medio pacífico de solución o resolución de conflictos intersubjetivos, ya lo voy a escribir, que se produce entre partes, compuesto por una serie de actos formales de carácter técnicos que vamos a desarrollar ante la justicia. ¿En vistas a qué? En vistas a solucionar este conflicto. Y como contrapartida de haber delegado la facultad de usar la fuerza privada a cambio de acudir a un órgano imparcial para que nos haga justicia. Quiero hacer una aclaración acá, y es que en la justicia, en mi concepto, no hay ni ganadores ni perdedores. Hay buenas o malas defensas técnicas. ¿De acuerdo? Es decir, no es un partido de fútbol donde, a ver, el demandado es el malo de la película, el perdedor, el que se va a los penales, para relacionarlo con el fútbol, y el actor es un divino total que no tiene ninguna responsabilidad, es una víctima. No necesariamente el actor que inicia la demanda o la pretensión es una víctima, puede ser todo lo contrario. Entonces, por eso es que cuando ustedes contratan a un profesional, incluso ustedes mismos, es una obligación de medio, no de resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, cuando van a cobrar sus honorarios, o los abogados, cobran los honorarios por una obligación de medios. Es decir, el abogado pone a disposición de su cliente todo su conocimiento, su ciencia y su pericia, pero no garantiza el resultado exitoso del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso, si bien las partes están bien establecidas en los códigos, pues el resultado va a depender de la defensa técnica, va a depender de las pruebas con las que contemos, va a depender de muchos factores que generalmente no se vinculan quizás con el mismo código. O sea, echarle la culpa a la ley o echarle la culpa al juez, por ejemplo, sino que son las pruebas las que caen por su propio peso. Distinto es que, por ejemplo, la persona que es demandada sea la actora en realidad, pero por su papel de víctima todos le tengan lástima y entre la emotividad acá, que la emotividad con el derecho no tiene nada que ver. Un juez no puede tener emotividad ni puede tener sensibilidad alguna para dictar una sentencia. Tiene que ser justo, tiene que ser congruente, ¿sí? Y no tiene que estar de parte de nadie. Tiene que estar de parte de ¿quién? De la ley. ¿Qué dice la ley? A eso se tiene que subsumir un juez. No a la simpatía que tengo por o a la simpatía que no tengo por. ¿Me expliqué? Entonces ahora vamos a escribir esta definición. Bueno. He tratado de mejorar mi letra, como ustedes verán. La estoy escribiendo, pero tamaño, porte talle grande. XXL será el más grande. En ropa, por ahí, ¿sí? Bueno, estoy tratando de poner mi voluntad al servicio de los alumnos. ¿Ahora puedo? Sí. Entonces, el proceso se nos presenta, nos dice acá, se los voy a escribir como está en la fotocopia. Entonces,
El proceso es un medio pacífico de debate dialéctico Ustedes saben que es un debate dialéctico porque hay oposición de voluntades, ¿no? Porque una persona quiere una cosa, la otra quiere la misma cosa, o en fin, hay un conflicto que se tiene que resolver y que sabemos que aplicando la fuerza privada para resolver el conflicto solamente vamos a generar más violencia social, ¿cierto? Y con el agravante de que otras personas que no tienen nada que ver resulten afectadas. Entonces, por eso hablamos de medio pacífico, de debate dialéctico, porque el juicio o el proceso, de alguna manera, en su parte probatoria y en la sustanciación de las pruebas, va a haber debate, ¿no? Vamos a ver qué tanto peso tienen las pruebas que presentó el actor o el demandado y ahí se verá. Así que de alguna manera estamos hablando de un debate de esa connotación y cuya razón de ser se halla en la necesidad de erradicar la fuerza privada. Por supuesto que las normas procesales, que son normas formales y técnicas, están principalmente en los códigos de forma. En los códigos de forma. Erradicar la fuerza privada o ilegítima en una sociedad. Por ejemplo, las normas procesales que me van a indicar los pasos técnicos o los actos formales que debemos cumplir en un proceso. Obviamente que tenemos que tener en cuenta qué tipo de proceso es, porque hay procesos especiales. Pero en términos generales, pongo como ejemplo el Código Procesal Civil y Tributario de la provincia, donde vamos a tener todos esos actos formales que se van a tener que desempeñar para llegar a una sentencia, que empieza con cuando el conflicto se judicializa, porque hay una parte anterior que es la extrajudicial, que es cuando, por ejemplo, el acreedor busca que el deudor de una manera natural cumpla con su obligación, pero cuando no lo logra, entonces abre la instancia judicial y ese conflicto se judicializa. Y entonces ahí tenemos que aplicar las normas de carácter técnico que son típicas de todo proceso. Está muy dulce esto, intomable, pero bueno. ¿Vieron? Uno se equivoca también al comprar. ¿Se entendió hasta acá? Y por supuesto, todo empieza en la demanda que interpone el actor y seguramente que si lleva un camino normal va a terminar en una sentencia más ejecución de sentencia, porque no me sirve de nada tener una sentencia impecable si no puedo ejecutar. Por eso es que el camino empieza en esta demanda que interpone el actor y termina en esta
sentencia que dicta el juez, más la ejecución. Y vuelvo a repetir, no hay ganadores ni perdedores. Si la persona pierde el juicio, pues deberá haber un tiempo para que apele a la Cámara, a ver si la Cámara le resuelve conforme su pedido. Y si no, deberá seguir luchando hasta llegar a la Suprema Corte y así sucesivamente. Quiero hacer una pequeña acotación. Estoy hablando de mi época, no sé la época de ustedes, pero en mi época no nos enseñaban a defendernos. Si el juicio salía mal, vamos, todos pagando las costas y se terminó todo el partido este. Pero no nos enseñaron a pelear, a que eso que salió mal lo podíamos dar vuelta en una apelación e incluso ir a la Suprema Corte, ¿por qué no? Antes había mucho el cuco de, si no admiten el recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, no lo admiten formalmente, pues sustancialmente tampoco. Bueno, con ese cuco que había en mi época, cuando yo litigaba en los tribunales, nadie iba a la Suprema Corte, porque daban por sentado que formalmente el recurso se lo iban a rechazar y no lo intentaban. Moraleja final: intenten todo, en todas las áreas, porque si a esa persona le salió mal, a vos te puede salir bien. Así que esa es la moraleja final con la que quiero que se queden. Intenten todo para alcanzar los objetivos que ustedes se proponen. No importa los obstáculos del camino, lleguen hasta las últimas consecuencias y después recién, cuando ustedes han llegado a las últimas consecuencias, digan que les fue bien o les fue mal, pero no porque un tercero les susurró en el oído y les dijo: no hagas esto porque te va a salir mal. Perdón, te salió mal a vos, pero a mí me puede salir bien. Esa es la mentalidad. Bien, la garantía, como les decía, está en la Constitución, artículo 18, cuando nos habla de la inviolabilidad de la defensa. Ustedes saben que Constitución la resumo en un triángulo, como la pirámide jurídica que él señala para no escribir toda la palabra Constitución. Como decía, artículo 18, inviolabilidad de la defensa. En juicio. Después, en la unidad 7, cuando veamos derecho penal en términos generales, ahí vamos a ver los principios constitucionales que gobiernan al proceso penal. Por ejemplo, cuando nos preguntaba una alumna que no ha venido hoy, pero que nos preguntaba cómo se confeccionaba una denuncia por escrito y cuáles eran los derechos de una persona que es denunciada. ¿Ustedes saben cuáles son los derechos? Llamado telefónico. Bueno, pero quiero decir que esas son cosas que hay que saberlas, porque uno cree que uno siempre voy a denunciar, pero también puede ser denunciado, ¿o no? Entonces debemos saber cuáles son los derechos también que tiene el que denuncia y la persona que es denunciada. Esas son dos facetas del derecho que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué derechos tengo como denunciante y qué derechos tengo como denunciada por otro? Porque hasta puede ser que una falsedad total. Entonces, por eso es importante. Sí. ¿Me da permiso para poner? Sí, yo sé que vos sos muy práctica. Hágame coro. Profe, ¿de quién es este trabajo? Tuyo. Lo que pasa es que vos no le pones el nombre, entonces te perdés. Sí, profe, me mandaba una hoja, no me profesora. Claro, bueno, pero ahí está, ahí te lo vi. Es de ella, profe. Yo pensé que era tuyo, le dije que era no.
Bueno, ustedes saben que tengo la mente en 1500 cosas. No es solamente esto. Bueno, vamos a ver cuáles son las partes en el proceso. ¿Esto lo puedo borrar? No. Claro, que es muy chico el pizarrón, pero bueno, igual se lo voy comentando. Las partes principales del proceso son el actor, que es el titular de la pretensión, que es quien abre el capítulo del juicio, es quien inicia, ahora me corro, es el que inicia el proceso, es el actor, el que empieza con la denuncia y seguimos. ¿Quién es el demandado? El demandado es contra quien se interpone la demanda o la acción, que se le denomina técnicamente o procesalmente demandado. El demandado no necesariamente es una mala persona, un estafador, un desgraciado, no. Es simplemente y objetivamente un demandado que con una buena defensa técnica se defiende y gana el juicio. No tiene nada que ver acá esa connotación lingüística que se le ha dado al término demandado. Demandado como si fuera un perdedor, como si fuera una mala persona, como si fuera el autor y consumador de todo el universo al revés. No. Porque con una buena defensa técnica hasta le puede ganar el proceso al actor. Bien. Y los terceros que son aquellas personas que, si bien no tienen una relación directa con el objeto, su aporte puede llegar a ser fundamental para llegar al estado convictivo de la verdad y así el juez poder dictar una sentencia. Con esas características que les escribí: justa, legal, congruente. Por ejemplo, testigos que puedan aportar lo que vieron o alcanzaron a ver, los peritos que hacen los peritajes, por ejemplo acá en Derecho de Familia, peritajes psicológicos, peritajes socioeconómico, ambiental en el que la persona que está denunciando vive, porque por ahí la propia persona que interpone la denuncia percibe que la están agrediendo, pero en realidad no la están agrediendo. Es una percepción subjetiva de esta persona. Por eso es importante hacer los peritajes del caso. Y los intérpretes. No se utilizarán tanto, pero para ciertos lenguajes o para ciertos, por ejemplo, gráficos que hacen los niños, es importante una persona que sepa interpretar ese gráfico, porque muchas veces el niño no es capaz de decir o expresar lo que le está pasando, pero lo dibuja. O sea, finalmente lo que quiero decir, por eso es importante hablar cuando algo nos molesta, porque por algún lado va a explotar. O sea que la persona haga un dibujo, sea que la persona se enferme, sea que lo que sea que la persona, de alguna manera el cuerpo va a intentar comunicar esa molestia, eso que nos está pasando, en formas de inflamaciones, en formas de infecciones, en forma de enfermedades, aunque ustedes no lo crean, porque somos una unidad y muy compleja. Entonces, cuando muchas veces la persona no le puede encontrar una solución racional a algo que le está pasando o una respuesta a algo que le está pasando, se enferma el cuerpo, porque de alguna manera el cuerpo habla de lo que la persona también padece y no expresa. Por eso es importante decir todo aunque caiga mal, porque eso es sanidad para ustedes. Sigamos. Vimos las partes en el proceso en términos generales. Esto sin tener en cuenta
los operadores de la justicia que tienen que intervenir para que este proceso llegue o empiece, continúe y termine este proceso. ¿Lo puedo borrar? Puedo borrar, listo. Si ella lo dice, así será. Bueno, entonces, vamos a ver ahora que existen diferentes plataformas, en términos generales, plataformas procesales para utilizar según cuál sea el tipo de proceso que estamos iniciando. Entonces, habíamos hablado del actor, habíamos hablado del demandado y de los terceros, que pueden ser y funcionarios u operadores, ¿no? Que tienen que intervenir en el proceso, en todo este camino. Estas plataformas que se pueden utilizar en términos generales y siempre teniendo en cuenta el código procesal, que es la herramienta que todo profesional tiene para poder litigar. Hay profesionales que son de litigio, es decir, que son del Código Procesal Civil y Tributario de la provincia y que son muy buenos procesalistas. Y hay abogados que son buenos para estar empleados en el Estado o para estar en alguna repartición o estar en política. Y hay abogados que son muy buenos procesalistas y muy buenos litigantes y que son para eso. Son los menos porque los más están empleados en el gobierno. Por esta mentalidad de los años 90, ¿no? De tener el sueldito seguro del Estado por un lado y después a la mañana. Y a la tarde entonces hago lo que me pega la gana o ejerzo la profesión o no sé. Pero esa es una vieja idea que, bueno, lamentablemente todavía no se ha podido erradicar de la sociedad argentina esto del sueldo seguro. Todavía no se ha podido erradicar. No he conocido caso de gente que no le tenga miedo al despido, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Están atados a trabajos insalubres y tóxicos porque tienen miedo de ser despedidos y quedar en la miseria. Eso es un concepto viejísimo que ya no está más de moda. Pero en fin, vamos a volver a lo nuestro. Dentro de estas plataformas, yo tengo la plataforma ordinaria. Que esta plataforma me sirve para procesos tales como daños y perjuicios que estamos buscando, una indemnización, ¿sí? Por un daño que la persona ha recibido. Nos va a servir para eso, nos va a servir, por ejemplo, un daños y perjuicios que pueda ser por un daño, que pueda ser por una mala praxis, ¿no? Que puede ser porque la persona cometió un homicidio. Bueno, eso en sede penal tendrá su castigo, ¿cierto? Porque deberá cumplir su pena privativa de la libertad para este tipo de delitos tan graves. Pero en sede civil también puede pedir una indemnización, ¿o no? Claro que sí. Esta plataforma se caracteriza por tener más etapas procesales que desarrollar o que cumplir y plazos más extensos.
Entonces voy a tener la interposición de la demanda, vamos a tener la contestación de esta demanda, en términos generales, la apertura de la causa a juicio, a prueba. Sí. Sustanciación de la prueba, alegatos, ya vamos a, bueno, hicimos en el trabajo práctico algo de esto, así que no creo que estén muy perdidos en el tema, sentencia y ejecución de sentencia. Son varias etapas, por lo tanto, tampoco ningún profesional, tampoco ustedes, aunque no litiguen, pero cuando ustedes orienten a su cliente, nunca le tienen que prometer, porque debe de ser así, que este trámite va a salir en 2 meses, en 1 mes. No le tienen que prometer eso, porque ustedes no saben qué vicisitudes se les puede presentar con ese trámite. Entonces, no prometer plazos y además una obligación de medio, no de resultado. Si sale mal, lo sentimos mucho, pero es así. Esto se maneja así. Estas son las etapas. Yo por lo general en estos casos no pido plazos, pero voy a hacer mención a algunos plazos para que vean la diferencia con la siguiente plataforma, que es la que se puede llegar a utilizar en el derecho de familia y hasta la sumarísima. También depende del conflicto de qué se trate, porque en materia de familia, del derecho de familia, además de tener un código procesal del derecho de familia, código de violencia en contra de la mujer, de violencia intrafamiliar, la conciliación y la mediación suelen utilizarse lo bastante para no llegar a un proceso en el cual puedan verse en conflicto niños menores de edad, que quizás no tienen nada que ver con el conflicto entre, por ejemplo, sus padres o familiares, ¿sí? La contestación tiene 20 días el demandado para contestar. En la apertura de la causa prueba tenemos 10 días para pedírsela al juez. La sustanciación para ambas partes, yo tengo 10 días para ¿qué? Producir la prueba. Es decir, esta sustanciación es producir la prueba. Es decir, llevar lo que hemos enunciado en la demanda a la práctica. Si, por ejemplo, en la demanda hemos ofrecido una prueba testimonial, seguramente que en la sentencia, en la resolución, en la traba de la litis, yo voy a tener que la persona se da por presentado, por parte y domiciliado, y ahí se va a determinar cuál va a ser la fecha de audiencia para que ese testigo se presente a declarar sobre el hecho controvertido. ¿Cuándo se sustancia esa prueba? En esta etapa. Los alegatos, también 10, la sentencia 60 días hábiles, estamos hablando siempre, y la ejecución de sentencia 15 va a depender de qué herramientas tenemos. Por supuesto que habrá una parte que querrá la ejecución de sentencia y la otra que no la va a querer en lo absoluto, ¿no? Pero bueno, esto es parte del juego, como pasa en el fútbol. Habrá un perdedor, habrá un ganador, ¿no? Es parte del juego. Los 20 días, ¿de qué son?
Pero de la para demanda. que conteste el demandado. Por supuesto, y esto es muy importante y se relaciona con la unidad 4, es que el demandado tiene que ser notificado y a partir de que es notificado, corre el plazo de esos 20 días para que conteste la demanda. Porque si la persona no está notificada, ¿cómo va a contestar? ¿Cómo se va a presentar? Un detalle que no es menos importante. Cuando ustedes leen en rebeldía, significa que la persona de alguna manera fue notificada, pero no se presentó en tiempo y forma. Por eso es que dice en rebeldía. ¿Saben? De alguna manera la persona no se presentó habiendo sido correctamente notificada. ¿Esto afecta al proceso? No. El proceso continúa en rebeldía, que es una presunción de verdad, por decirlo entre comillas, de verdad de los hechos argumentados por el actor. Pero el demandado puede presentarse en cualquier otro momento del proceso, presentarse, contestar y hasta ganar el proceso. O sea que la rebeldía tiene nada más que esa parte que no es favorable para el demandado, pero tampoco significa que porque no se presentó es ¿no? No lo voy a decir. Bien. Esto es para la plataforma ordinaria. La plataforma sumaria, que es la que continúa, es para que ustedes tengan esta idea y esta en la unidad. Puede sonar quizás aburrido, pero lamentablemente esto es lo que está en el plan de estudios. O felizmente. El sumario también es un proceso de pleno conocimiento o una plataforma y proceso de pleno conocimiento por parte del juez pero que tiene la particularidad de tener plazos más cortos, más breves y menos etapas procesales que cumplir. Y acá podemos ubicar alguna parte del contenido del derecho de familia que vamos a entrar a ver. Entonces acá nos vamos a encontrar con una demanda, una contestación de la misma, u oposición excepciones, oposición de excepciones que pueda tener la otra parte, o sea, el demandado presenta la demanda y el otro ¿qué va a hacer? Contestar u oponer alguna excepción. La contestación, la sustanciación de la prueba que se da normalmente en la audiencia de vista de causa, que tiene un carácter oral. El proceso de familia, en términos generales, tiene una parte escrita, es mixto, porque tiene una parte escrita compuesta por la demanda, por la contestación, con la presentación de todas las pruebas documentales, ¿no? E informativas del caso, y tiene una parte oral que es la audiencia de vista de causa, que ya lo vamos a ver. Sustanciación, alegatos
sentencia y, por supuesto, ejecución de sentencia. Acá los plazos son a la mitad. Entonces voy a tener acá 10 días, acá voy a tener 10 días, acá voy a tener, acá está, no, 5 días. 5 días acá, voy a tener 5 días para cada parte acá voy a tener 30 días y acá, bueno, 15. ¿Ven cómo se plantea la mitad del plazo que vimos en la primera plataforma? Es mucho más rápido, o por lo menos pretendemos que el proceso sea más rápido. Claro que, por ejemplo, una presentación de divorcio express, al ser una presentación unilateral, por ejemplo, porque no necesita el consentimiento del otro cónyuge, casi les diría que va a ser un trámite nada más, bastante sumarísimo, porque lo único que tenemos que es ir con un patrocinio letrado, presentar la demanda del divorcio invocando el artículo que corresponde a esa figura y esperar al que el juez dicte la sentencia, que disuelve el vínculo, porque la sentencia disuelve el vínculo y entonces la persona vuelve al status quo anterior, o sea, deja de estar casada con esa otra persona. Y me imagino que la ejecución de la sentencia, en un caso que no hayan hijos menores, ni mucho menos, será oficiar al registro del estado civil y capacidad de las personas para que anotar que esta persona no está más casada. ¿De acuerdo? Y esa es la comunicación que tiene que haber con los registros. Como yo les contaba en la unidad 4, de que sí, tuve una cliente que había cancelado el mutuo de la hipoteca sobre el bien inmueble, pero no estaba registrado en la columna cancelación de gravámenes y por lo tanto la propiedad figuraba o continuaba figurando hipotecada. Por eso es importante ejecutar estas resoluciones judiciales, que a veces las hace el mismo juzgado, pero a veces tiene que ser con cargo de la parte interesada y confeccionar los oficios para anoticiar a los registros. ¿Qué hora tienen, chicos? ¿Ya es la hora? 55. Bueno, vamos a dejar acá y la próxima clase tienen el examen de la unidad 4 y continuamos con esta unidad que la van a tener en soporte físico con ustedes. Ha sido un gusto y nos veremos el próximo lunes.